Salmo 135. Nuestro texto es principalmente el versículo 6, pero vamos a leer desde el 5 hasta el 12. Dice el rey David: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón rey amorreo, a Og rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Vean otra vez el 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Este es uno de tantos textos donde vemos claramente la soberanía de Dios. Dios, como soberano, hace lo que quiere. Él no consulta con nadie ni pide la opinión de nadie. Y dice aquí el versículo 6 que lo que Él quiere hacer lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esto habla de la soberanía de Dios, pero también de la providencia de Dios. ¿Por qué digo que la providencia? Porque lo que Dios hace en la tierra, lo que Dios hace en los habitantes de la tierra, lo hace no solamente por medio de su soberanía, sino por medio de su providencia. Voy a leerles una definición que ustedes pueden ver en la Confesión de Fe acerca de la providencia de Dios. Dice así en el párrafo 1: Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia. Dios cumple con los propósitos para los cuales Él creó estas cosas, conforme al libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Entonces Dios provee todo lo que es necesario para que se haga lo que Él se propuso hacer desde la eternidad. Vean ustedes cómo se juntan la soberanía y la providencia. Nadie puede impedir que los propósitos de Dios se cumplan. Si Dios se propone hacer algo, lo hará. No nos quepa la menor duda. Nosotros podemos hacer ciertas cosas, pero no otras. Tenemos muchas limitaciones, pero Dios no tiene ninguna. Dios obra en los cielos, en la tierra y en todos los abismos. En los cielos los ángeles obedecen su voz. Nadie se opone, nadie desobedece. Y en los cielos, de más abajo, Dios gobierna sobre la naturaleza, sobre el clima, sobre el reino animal. En el versículo 7 que leímos, habla de que Él hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Luego habla de los relámpagos y luego habla de los vientos. Entonces Dios controla tanto las nubes como los relámpagos como los vientos. ¿Para qué? Para que hagan lo que Dios se propuso que hicieran. Entonces el clima, los huracanes, los tornados, los tsunamis, todas las cosas ocurren porque Dios quiere que ocurran. En el versículo 9 dice: envió señales y prodigios en medio de ti,
o Egipto. Aquí está hablando el salmista de cómo Dios usó la naturaleza para traer las plagas sobre Egipto. ¿Cuánto sufrió esa nación? Ellos pensaban que la naturaleza estaba fuera de control. Lo que sucede es que estaba bajo el control de Dios. Además, en el versículo 10 dice que destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. ¿Por qué? Porque todas las cosas le pertenecen a Él. Si nosotros matamos a una persona, somos asesinos. Pero Dios mata a muchos cada día y Él no es un asesino. Dios nos dio la vida cuando quiso y nos la quitará cuando Él quiera. Dice aquí en el versículo 10 que Dios mató a reyes poderosos, pero Dios los mató. Nosotros diríamos que quienes los mataron fueron los israelitas. Bueno, pues Dios los mató usando a los israelitas. Dios usaba a los israelitas como un instrumento para destruir a todos los cananeos, a los amorreos, a los gergeseos, etc. Dios es soberano. Vean cómo dice el versículo 6. Al final del 6 dice, en los mares. Los mares hacen solamente lo que Dios les permita. Hay ocasiones en que los mares están tranquilos y se ven muy bonitos, pero de repente se enfurecen, parece como que se salen de control y suceden cosas terribles, pero todo bajo el control de Dios. Habla de las nubes, habla de los relámpagos. Dios usa estas cosas para bendecir a los hombres o como un medio de destrucción. Vienen huracanes, vienen tifones, vienen tormentas tropicales, inundaciones que causan mucho daño. Nada es casual. Dios usa estas cosas en su providencia y su soberanía para que sus propósitos se cumplan. Y dice el versículo 6, en los cielos y en la tierra. Y es por eso que Dios escogió a los israelitas y no a los egipcios. A los israelitas les dio la libertad y a los egipcios los destruyó. Los israelitas eran esclavos, los egipcios eran ricos, pero Dios los humilló. Y luego vean lo que dice el versículo 12, y dio la tierra de ellos en heredad, la tierra de los cananeos, en heredad a Israel su pueblo. Aquella tierra les pertenecía a los cananeos, pero Dios los sacó de ahí y les dio su tierra a los israelitas. Y eso nos muestra que contra Dios nadie puede. Si Dios tiene planes, esos planes se cumplirán, no nos quepa duda. Hace algunas semanas vimos, acuérdense ustedes, el tema de las avispas exterminadoras, ¿se acuerdan? Simbolizan cosas pequeñas que nos ocurren, que nos acontecen, que nos muestran nuestro pecado, porque Dios quiere que mortifiquemos nuestro pecado. Dios usa cosas pequeñas, aparentemente insignificantes, pero molestas. Cosas que nos molestan, que nos inquietan, que nos preocupan, para que veamos nuestro pecado y para que hagamos algo. Dios nos enseña no solamente a ubicar nuestro pecado, nos enseña a aborrecerlo y nos enseña a mortificarlo. Y cuando vimos ese texto de las avispas exterminadoras, yo mencioné en una parte que quien envía las avispas es Dios, no el diablo. Todas las aflicciones que nos ocurren, personas que nos agreden, que nos ofenden, que nos insultan, que no nos quieren pagar lo que nos deben, etc., son enviadas por Dios para mostrarnos nuestro pecado. El soberano de las avispas es Dios, no es el diablo. El diablo mismo está en las manos de Dios. El diablo hace nada más
lo que Dios le permite. Vean un texto en Primera de Samuel, en el capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Vean ustedes el versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Un espíritu malo es un demonio. Este demonio atormentaba a Saúl. ¿Y quién se lo mandó? ¿Fue Satanás? No. Fue Dios quien le mandó ese demonio a Saúl. Vean, nosotros no somos llamados a exorcizar a nadie. ¿Exorcizaremos a una persona a quien Dios le mandó un demonio? ¿Cómo está eso? Lo que un endemoniado necesita es arrepentirse de su pecado. Hay personas que están tan atadas por sus pecados que actúan como si estuvieran endemoniados. Se les nota en la cara la influencia demoníaca que cargan esas personas. Pero ellos son culpables. Ellos le abrieron la puerta al diablo y el diablo se metió. Lo que esas personas tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados. ¿De qué serviría que los exorcizáramos y continuaran en sus pecados? Entonces, saldría el demonio, pero volvería a meterse. Lo que esas personas necesitan es arrepentirse. Cuando Dios los perdona, y el diablo ya no podrá meterse. Hay muchos textos de este tipo. Dios usa a los demonios para que sus propósitos se cumplan. Ya leímos el versículo 14, ¿no? Primer libro de Samuel 16, 14. Pero ahora vean el 15. Y los criados de Saúl le dijeron a Saúl: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Vean, los mismos criados entendieron que el espíritu malo que tenía Saúl se lo había mandado Dios. Entonces, no eran tan necios esos criados de Saúl, ellos entendían mucho. El problema de los endemoniados no es el demonio que les atormenta. El problema de los endemoniados es su pecado. Y mientras no enfrenten su pecado como deben hacerlo, no tienen remedio esas personas. Cuando vimos ese tema de las avispas exterminadoras, que Dios usa las enfermedades, las necesidades económicas, las aflicciones, los problemas con los hijos, los problemas con la pareja, para ubicar nuestro pecado. Nuestro problema nunca está fuera de nosotros. Nuestro problema siempre está dentro. Dios le concede muchísima importancia a nuestro pecado. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Dios usa pequeñas cosas para que ubiquemos nuestro pecado. Dios usa su providencia para lo mismo. Y es así que podemos crecer, que podemos madurar, que podemos aprender y que podemos llevar fruto. Estas cosas que les menciono también les acontecen a los inconversos, a las personas que no son cristianas, pero ellos no les aprovechan. A ellos no les sirven de nada. ¿Qué sucede con los inconversos que sufren? Con las personas no cristianas. Ellos piensan que si Dios existe, es un Dios injusto. Pero ¿es posible que Dios pueda ser injusto? ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Dios no es el autor del mal, pero Dios permite en su providencia y dirige el mal
para que seamos atacados y podamos ver nuestro pecado y lo mortifiquemos y seamos santificados. Nada ocurre, nada existe, nada perdura fuera de la voluntad de Dios. Vean un texto que nos habla también de esto en Hebreos. En el capítulo 1 de Hebreos. En los primeros versículos de Hebreos, el apóstol está hablando de Cristo, de cómo Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Dice el versículo 3, el cual, Jesús, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, vean lo que dice aquí, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Es Cristo. Esta palabra, sustenta, es una palabra muy interesante. Es la palabra griega que dice pero, P-H-E-R-O. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero, ¿saben qué es esta palabra pero? Es un verbo. O sea, es una palabra que habla de acción. En otras palabras, Cristo no está sustentando todas las cosas estando sentado. No, Él está activo. O sea, Él está sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Y esta palabra, pero, ¿saben qué significa? Tiene diferentes significados. Traer, soportar, producir, llevar. Esto quiere decir que Cristo trae las cosas, Cristo produce las cosas, Cristo hace que las cosas ocurran. Cristo no es un simple espectador, Cristo está trabajando. Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aunque Cristo está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies, Él no está sentado, Él está trabajando. En uno de estos días que pasaron, un periodista dijo en la televisión, usó un programa, usó el tiempo que le corresponde en su programa para entrevistar a un rabino judío, a un sacerdote católico y a otro periodista. ¿Saben cuál era el tema que trataron? Decía Leo Zuckerman que esta pandemia del COVID ha hecho que afloren, que se manifiesten las inclinaciones religiosas de la gente. Yo dije, caray, eso es un tema muy interesante. Y me puse a escucharlo. Pero los invitados pues estaban dando puras respuestas equivocadas. Porque son personas que no creen en la soberanía de Dios. O sea, son personas que no creen que Dios mandó el COVID. Una persona que no cree que Dios mandó el COVID no puede entender por qué las personas este COVID hace que afloren sus instintos, sus inclinaciones religiosas. Vean, los ateos más ateos, cuando se contagian por el COVID, tienen miedo. Dicen, pues a lo mejor la libro, pero a lo mejor no. Entonces, si los internan y si los van a entubar, no, pues ya se complicó el asunto. En esos momentos, todas esas personas se acuerdan de que hay un Dios. Dios está haciendo grandes cosas en el mundo por medio del COVID. Dios en su providencia y en su soberanía está usando el COVID con ciertos propósitos. Vean otra vez Hebreos 1:3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vean, ese mismo poder, esa misma palabra que Dios usó para crear el mundo, es la misma voz poderosa que ordena las cosas y las cosas ocurren.
Entonces, este COVID que ha afectado a todo el mundo, Dios simplemente dio la orden de que ocurriera y ahí está. Otra cosa, esta palabra pero es una palabra en presente continuo. ¿Qué quiere decir esto? El presente continuo significa que lo que está haciendo Dios lo hace y no hay ningún momento en que Dios no esté actuando en las cosas. O sea, todo lo que acontece, absolutamente todo, acontece porque Dios quiere que acontezca. No hay ningún momento que algo se le salga de control a Dios. Si algo ocurriera que no fuera la voluntad de Dios, entonces diría Dios, ¡ay, no pude controlar esto! No, Dios constantemente, ininterrumpidamente, está controlando las cosas para que ocurran o para que dejen de ocurrir. Vean ustedes otro versículo en Mateo 28. Aquí en el capítulo 28 de Mateo, ustedes pueden leer de cuando Cristo resucitó y cosas que ocurrieron simultáneamente con eso. Se les aparece a sus discípulos y vean lo que les dice en el 18. Mateo 28, 18. Son palabras que dice Jesús antes de dar la gran comisión. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estas palabras las dijo el Cristo resucitado. Todo poder, toda potestad, toda autoridad en los cielos y en la tierra me ha sido dada. Entonces, todo lo que está ocurriendo en el cielo, lo que está ocurriendo en la tierra, está ocurriendo porque Cristo quiere. Ven, aquí ya no estamos hablando del Padre. Aquí ya estamos hablando del Hijo. Cristo se sentó en el trono de Dios. Cristo es Dios. En el cielo no hay dos dioses, ni tres, nada más hay uno. ¿Y quién es ese Dios? Es Cristo. Y Él es el que tiene en sus manos el control de todo lo que ocurre en el universo. El diablo se da muchas ínfulas. El diablo fastidia a muchas personas en el mundo. Pero Satanás hace nada más lo que Cristo le permite. Este versículo 18 que acabamos de leer, ¿cómo lo han de odiar los demonios? Imagínense. Cristo tiene todo poder. Entonces, ¿nosotros qué? No, los demonios no tienen ningún poder que Cristo no les permita. Vean otro texto en Efesios, capítulo 1. Efesios 1, 11. Aquí también está hablando de Jesús y dice así: en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿De quién está hablando? Está hablando del Padre. Él es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero ven, aquí hay una palabra muy interesante. Dice, del que hace todas las cosas. Esta palabra hace, ¿saben cuál es la palabra griego? Energeo. Energeo. Esta palabra energeo es de donde se deriva la palabra energía. Entonces, cuando dice el que hace todas las cosas, quiere decir que Dios usa su energía, su fuerza, para hacer que las cosas ocurran. Vean, un hombre muy fuerte puede hacer muchas cosas con su fuerza, pero las fuerzas se nos van acabando. El hombre más fuerte llega el momento que ya no puede aguantar ni 10 kilos siquiera.
Pero a Dios no se le acaba la energía, a Dios no se le acaba la fuerza. Dice Jesús, todo poder me ha sido dado, y ese poder y esa fuerza la usa Él para que sus propósitos se cumplan. Vean otro texto en el Salmo 115. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Vean lo que dice. Todo lo que quiso. Nada hay que Él haya querido hacer que no haya podido hacer. ¿Por qué? Porque está en los cielos. Y todo poder en la tierra se deriva del poder que está arriba. El poder que está arriba está por encima de todos los poderes abajo. En este mundo hay hombres que tienen mucho poder, mucho dinero, mucha influencia, pero el poder de Dios está encima de todos esos poderes. Hay hombres que tienen mucho poder, mucha energía, mucha creatividad, mucho entusiasmo, pero ¿qué hacen? Nada más lo que Dios les permite. Ellos quisieran hacer muchas cosas, pero si Dios no quiere que hagan algo, pues no lo harán. Les acabo de hablar de este muchacho que falleció, que es yerno del hermano Pepe. Tenía 39 años. Él tendría muchos sueños, muchas ilusiones, muchos proyectos. ¿Cuántas personas han muerto alrededor del mundo que tenían muchas ilusiones y que ya no pudieron llevarlas a cabo? Un cristiano también puede morir por el COVID, sea joven o viejo. ¿Pero qué perdería un cristiano si muere por eso? ¿Se acuerdan del texto que dice, estimada es a Jehová la muerte de sus santos? ¿Qué quiere decir estimada? Apreciada. Dios aprecia, tiene en alto aprecio la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque cuando mueren se van con Él. Y eso es lo que Él quiere. Entonces, si morimos por cáncer, si morimos por COVID, o por el martirio, o por muerte natural, Dios está de acuerdo con eso. Vean otro texto en Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien. Vean, ¿nos está yendo bien? Pues debemos disfrutar eso. ¿Tienes dinero? Pues gózalo. ¿Tienes salud? ¿Tienes comida buena? Disfrútala. Dice, en el día del bien, goza del bien. Dice, y en el día de la adversidad, considera. ¿Saben qué quiere decir considera? Quiere decir reflexiona, medita, piensa a fondo. Dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Aquí donde dice Dios hizo tanto lo uno como lo otro, ¿de qué está hablando? Está hablando del bien y está hablando del mal, de la adversidad. Entonces, ¿te está yendo bien? Dios quiso que te fuera bien. ¿Te está yendo mal? Dios quiso que te fuera mal. Dios hizo que te fuera bien en su providencia. Dios hizo que te fuera mal en su providencia. Dios puede hacer que te asciendan. Dios puede hacer que te quiten el trabajo. Dios puede hacer que tengas dinero. Dios puede hacer que te asalten, que te roben. Dios hizo que estuvieras sano. Dios puede hacer que estés enfermo. Entonces dice, analiza. Dios está detrás de una cosa y detrás de la otra. No vayas a pensar que Dios está detrás de lo bueno y el diablo está detrás de lo malo. No, no, no. Dios está detrás de todo. Si Dios considera que necesitamos un bien, Él nos lo dará. Y si Dios considera que nos conviene un mal, Él nos dará ese mal.
Dios puede hacer que un mal se convierta en bien, ¿sí o no? Si un cristiano se contagia del COVID y tiene que estar 15 días en hospitalizado, Dios puede hacer que ese cristiano saque cosas buenas de eso. Dios puede humillarnos a través de esta enfermedad o a través de cualquier otra. Un cristiano puede perder por COVID un ser querido, la pareja, un hijo, un pariente cualquiera. Dios puede hacer cualquier cosa para que sus propósitos se cumplan. Hay cristianos que los matan por ser cristianos. Por ejemplo, véanlo en el caso de los misioneros. ¿Cuántos misioneros llegaron a África y ¡pum!, llegando los mataban? Y hay gente malvada que progresa por ser malvada. Vean cómo dice Eclesiastés 7. Ya vieron el 14, ¿no? Ahora vean el 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, es lo que les estoy diciendo. Creyentes que mueren por ser creyentes. Justo hay que perece por su justicia. Pero vean lo que dice después. Y hay impío que por su maldad alarga sus días. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Vean, hay ladrones que comen muy bien, yo se los aseguro. Ladrones que van a buenos restaurantes, que comen lo que su nutriólogo les dice que coman. Y son ladrones, son narcos. Hay gente que tiene mucho dinero y que alarga su vida por su maldad. Un narco tiene tanto dinero que puede ir con los mejores médicos a que lo atiendan, a que le hagan buenos chequeos. Vean otro texto que vimos hace rato, en Efesios 1. (1:11). Ya vimos este versículo, habla de Cristo, dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Esta herencia es la salvación. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos predestinados los creyentes. ¿Por qué? Porque esa fue la voluntad de Dios. O sea, si Dios quiso que X persona fuera salva, Él encaminó todo el entorno para que esa persona fuera salva. Dios hizo que te invitaran al culto, Dios hizo que te regalaran una Biblia, Dios hizo que oraran por ti, hasta que llegó el momento que fuiste salvo. ¿Por qué fuiste salvo? Porque Dios lo predestinó. ¿Y por qué lo hizo? Porque esa fue su voluntad. No hay otra explicación. Pero vean otra vez al final del 11. Dice, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero esta no es la mejor versión. La mejor versión es la antigua. ¿Saben cómo dice la versión antigua? Dice, del que hace todas las cosas, ¿según qué? Según el consejo de su voluntad. ¿Saben qué quiere decir la palabra consejo? Es una determinación sabia. Una determinación que se toma después de una deliberación concienzuda. O sea, Dios le pareció sabio predestinar a unos para ser salvos. ¿Cómo? En otras palabras, escuchen, una persona es salva no por casualidad. O sea, la inteligencia, la sabiduría de Dios están involucradas en que una persona sea salva. ¿Pero por qué? Yo en alguna ocasión les he comentado, los antiguos padrinos, cuando bautizaban a un niño, agarraban muchas monedas y decía, ahí les va el bolo, y aventaba todas las monedas, y todos los niños corrían pues, a agarrar las mejores monedas. Bueno, pues Dios no avienta la salvación a ver a quién le cae, ahí les va, órale.
los más listos que agarren la salvación. No, no, Dios hace las cosas con sabiduría. Yo le voy a dar a esa persona la salvación porque yo creo que así debe ser. Pero ¿por qué no podemos entender eso? Si un cristiano se pregunta, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Pues no entendemos por qué. Pero Dios fue sabio al hacerlo. Dice en 1:11, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. ¿Saben cómo dice también la versión antigua? Tuvimos suerte. Pero si la versión 60, que es la mejor, dice tuvimos suerte, ¿por qué aquí dice tuvimos herencia? Vean, a los creyentes la salvación nos cayó en suerte. No la buscábamos. Vean, una persona compra un billete de lotería y le toca en suerte sacarse la lotería, pero se compró el billete. Pero nosotros nos sacamos la salvación sin comprar billete. Pero ¿cómo es que nos cayó la salvación a nosotros? Pues nunca podremos entender eso. Pero no fue porque hayamos sido listos, no. El único listo en este asunto es Dios. Dios no dijo, voy a salvar a una persona, pues a ver qué resulta. A ver qué cara pone este. No, Dios hizo las cosas en su providencia porque Él tenía propósitos en salvar a sus escogidos. Y esos propósitos los tuvo Dios desde la eternidad y tenían que cumplirse y usó su providencia para que se cumplieran. Usó su poder, usó su providencia, usó su sabiduría. Todo eso está metido en el asunto de la salvación de los escogidos. Entonces, si una persona es escogida para ser salva, ¿será posible que esa persona no termine en la gloria? ¿Será posible que Satanás pueda más que Cristo y le robe a Cristo una de sus joyas preciosas? Imposible. Dios planeó llevar a sus escogidos a la gloria desde la eternidad y su voluntad no puede ser frustrada. Si una persona es salva, ¿de dónde provino su salvación? ¿De dónde? Fue por el plan eterno de Dios y por el pacto eterno de Dios. El Padre escogió, el Hijo redimió y el Espíritu Santo santificó, aplicó la obra de Cristo al corazón de los escogidos. Entonces, el Padre pone su parte, el Hijo pone la suya y el Espíritu Santo pone la suya. Es imposible que un escogido pueda terminar en el infierno. Hay personas que han llegado a ser salvas después de años de escuchar el Evangelio. Es increíble que después de tantos desaires, una persona llegue a ser salva. Nosotros diríamos, ese fulano ya no merece tantas predicaciones que ha escuchado y sigue de necio. Pues aún así hemos visto a personas salvas después de años. La paciencia de Dios, la misericordia de Dios, la voluntad de Dios venciendo la voluntad humana. Pero hubo otros que escucharon predicaciones durante años y que terminaron alejándose de Dios. Dios les pasó la factura de lo que escucharon. ¿No quieres obedecer? Cuello. ¿No quieres hacer mi voluntad? Que se haga la tuya entonces. Unos escogidos por la soberanía de Dios, otros reprobados porque Dios lo quiso. En los escogidos se manifiesta la misericordia de Dios. En los reprobados se manifiesta su justicia. Hay hombres, hay mujeres que escuchan la verdad, pero no quieren creer en ella. ¿Qué pasa? Que llega el momento en que Dios los abandona. ¿Y saben en qué terminan creyendo? En la mentira. Hay personas que después de años de estar en una iglesia verdadera, se alejan y caen en una secta. Wow. No quisieron creer en la verdad y terminan creyendo en la mentira. Vean segunda a los tesalonicenses. Capítulo 2. Está hablando el apóstol Pablo acerca del anticristo.
Vean lo que dice en el versículo 8. Segunda a Tesalonicenses 2, 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuando Cristo venga. Inicuo, está hablando del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Bien, la venida de Cristo fue por la obra de Dios. La venida del anticristo será por la obra de Satanás. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto hará el anticristo. Tendrá un gran poder, hará señales y prodigios mentirosos. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vean, habla de personas que conocieron la verdad, que escucharon la verdad por años, pero que no les gustó. No quisieron obedecer. Un poder engañoso. Resistieron al poder del Espíritu Santo, Dios les mandará un poder engañoso que proviene de los demonios, de Satanás y de los demonios. ¿Se acuerdan del caso de Acab? Acab era judío. Acab conocía la palabra de Dios, pero no le gustaban las profecías de Elías. Entonces Dios profetizó el mal en contra de Acab. Acab hizo una alianza estratégica con Josafat. Josafat era un hombre de Dios, pero pues andaba medio despistado el pobre de Josafat. Entonces hizo una alianza con Acab. Un cristiano nunca debe hacer alianza con personas malvadas. Te vas a asociar con una persona malvada para poner un negocio, olvídate. Tú eres creyente, ¿cómo te vas a asociar con un inconverso? No lo hagas, te vas a meter en problemas. Josafat se asoció con Acab. ¿Pero qué creen que hizo Acab? Se disfrazó para que no lo fueran a matar en la batalla. Porque dijeron, no, si saben que soy el rey, van a ir sobre de mí y me van a matar. Pues, ¿pero qué pasó? Que se disfrazó y de todos modos lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Porque Dios quiso que lo mataran. Dios había determinado el mal en contra de Acab y no podía menos que morir. Si Dios quiere que una persona muera, por muchas precauciones que tome. Vimos una fotografía en esta semana de 4 personas que venían de Acapulco de vacaciones. Venían en una camioneta y volcó la camioneta y los 4 que venían en la camioneta salieron disparados. Y ahí estaban los 4 cadáveres en la autopista del Sol. Venían bien contentos de Acapulco. Fueron a gastarse sus centavitos en Acapulco, pero ya no pudieron llegar a México. Quedaron sus cadáveres en la autopista. Si Dios quiere que te mueras, te vas a morir, por muchas precauciones que tomes. Pero vean una cosa, en repetidas ocasiones, Dios le mandó a Elías a Acab, pero no quiso hacer caso. Y terminó cayendo en la trampa de los profetas de Baal. Si tú no crees en la verdad, terminarás creyendo en la mentira. Hay algunas personas que después de haber conocido la palabra de Dios, terminaron creyendo en los adivinos, en los horóscopos, en la Santa Muerte. Si Dios te abandona, terminarás creyendo en la mentira. Las personas que conocen el Evangelio de Cristo y no quieren creer, se ponen la soga en el cuello ellos mismos. Ahí ven ustedes la soberanía de Dios y ahí ven ustedes la responsabilidad humana. Segunda Tesalonicenses 2, 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Vean, no es el diablo, es Dios mismo quien les envía el poder engañoso, dice, para que crean la mentira. ¿No quisiste creer en la verdad? Órale, creerás en la mentira. Antes de que Cristo venga, muchos serán abandonados por Dios. El amor de muchos se enfriará, dice Mateo 24. El amor de muchos se enfriará, quiere decir que el amor que esas personas decían tenerle a Cristo se va a enfriar.
Iban al culto, les gustaban los cantos, les gustaba convivir con los cristianos, pero el amor de esas personas se enfriará. Como no quisieron creer en la verdad, terminarán creyendo en la mentira. Una persona que no quiere obedecer a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Si tú no quieres obedecer a Dios, Dios no te va a obligar. Dios no te va a llevar al cielo jalándote de los cabellos. Dios te habla como una persona inteligente. Tienes que creer en el Evangelio, obedece. Si no obedeces vas a terminar mal. El día del juicio, los que sean rechazados van a decir: yo creí en la mentira porque Dios me abandonó. Yo quería ser salvo, pero Dios no quiso darme la salvación. No fui escogido, ¿cómo iba yo a creer en el Evangelio? Nadie va a decir eso. El día del juicio todos ellos se van a quedar mudos. Hemos visto que en la soberanía de Dios, Él puede hacer que un malvado, que una persona malvada ataque a un cristiano. Ninguna acción malvada de una persona puede ocurrirle a un creyente si Dios no lo permite. En otras palabras, si una persona malvada nos ataca, es porque Dios quiso que nos atacara. Porque Dios lo decidió. Y vean, si ustedes creen esto, ustedes tienen la solución para el estrés. Si ustedes creen que Dios es soberano, que Dios controla a las criaturas para que hagan lo que Él se propone hacer, entonces podemos estar tranquilos, podemos tener gozo, podemos tener paz. Si una persona toma la decisión de hacernos daño, ¿esa persona no es libre? Sí, sí es libre. Dios no obliga a un ladrón a atacar a un cristiano. No, si un ladrón te ataca, Dios lo permite, pero Dios no lo está obligando a que te ataque. Hay una parte donde Cristo nos ordena amar a nuestros enemigos y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Cristo hizo eso. A Cristo lo estaban matando, ¿y qué le dijo al Padre? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Nosotros debemos orar por las personas que nos agreden. Pero vean, cuando Cristo dijo, Padre, perdónalos, perdonó a unos poquitos, pero no a todos. Perdonó a unos pocos. ¿Y qué pasó con los demás? Son responsables y pagarán. ¿Cómo les irá a los que mataron a Jesús? ¿Cómo les irá a los que clavaron sus manos y sus pies? ¿Cómo le irá al que le clavó en el costado la lanza? Hubo unos que le dieron puñetazos en el rostro a Cristo. ¿Cómo les irá a esos? Dios usó a gente malvada para perseguir a cristianos, para matarlos. Y por eso progresó el cristianismo. ¿Qué van a decir los perseguidores en el día final? Todo quiere decir, todo indica que Joe Biden va a tomar la presidencia en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con los cristianos en Estados Unidos? Joe Biden prometió fastidiar a los cristianos. Dice, les vamos a pasar la factura a todos los cristianos. Fueron los cristianos los que le dieron el triunfo a Donald Trump. Los demócratas no quieren a los cristianos. Pero ¿saben una cosa? Si Dios quiere que progrese su obra en los Estados Unidos, puede poner a Joe Biden en la presidencia. ¿Qué va a pasar con los cristianos en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con los cristianos en México? ¿Qué va a pasar con los cristianos en el mundo? Dios está haciendo grandes cosas en todo el mundo. Dios no está descansando. Dios está actuando. Dios está trabajando. Dios está usando su sabiduría, su poder, su soberanía, su providencia para hacer su voluntad. Acuérdense que los judíos mataron a Cristo,
porque tenían que matarlo, estaba escrito. Ahora, en realidad los judíos no mataron a Cristo. Los que mataron a Cristo fueron los romanos. La crucifixión era algo inventado por los romanos, pero los judíos fueron los autores intelectuales. ¿Quién es más culpable de una persona? ¿El autor intelectual o el autor material? ¿Quién es más culpable? El autor intelectual. Es el que paga el dinero para que maten a una persona. Los judíos fueron más culpables que los romanos. Los judíos usaron a los romanos para matar a Cristo, pero todo estaba fríamente calculado. Dios quiso que Cristo muriera en la cruz, pero los que lo mataron son culpables. Dios en su soberanía quiso que Cristo muriera en la cruz, pero los que lo mataron son responsables. Judas Iscariote no va a decir, yo no quería matarlo, Señor, yo no quería traicionarlo, pero lo traicioné porque estaba escrito. No, su misma conciencia le dirá que él pudo haber hecho otra cosa si hubiera querido. Todos los que morirán sin creer en la verdad y que creyeron en la mentira, su misma conciencia les va a decir, yo pude haber creído en la verdad si hubiera querido. Si me predicaron, me regalaron una Biblia, tenía discos y cassettes y libros, ¿por qué no creí en lo que estaba escrito? La Biblia enseña que los hombres tienen libertad para escoger lo que escogen. Escuchen, el hombre tiene libertad para escoger lo que escoge. Pero ven una cosa, eso no quiere decir que el hombre tenga libre albedrío. Un inconverso no tiene la capacidad de escoger entre el bien y el mal. No, eso sería libre albedrío. Pero el hombre tiene la capacidad de escoger. Ahora, si un hombre no tiene la capacidad de escoger el bien, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? No. Si un hombre no puede escoger el bien porque está habituado a escoger el mal, ¿quién tiene la culpa? Es él. Vean Proverbios 3. Este texto que vamos a leer es bien interesante, vean. Proverbios 3:31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. ¿A quién le está diciendo Dios estas palabras? Ni escojas ninguno de sus caminos. Se lo está diciendo tanto a los creyentes como a los inconversos. No escojas el camino de los malvados. No te acerques a los que te dan malos consejos. No te acerques a los que te invitan la copa. No te acerques a donde está el peligro. No te acerques a la pornografía. Porque si te acercas a eso... Pero ven cómo dice, no escojas eso. Ahora, si tú escoges lo malo, ¿a quién le vas a echar la culpa? Vean, el domingo tú puedes escoger venir al culto o irte al cine. Si tú escoges irte de paseo con tus hijos, si tú escoges irte al cine, tú lo escogiste. ¿A poco Dios te obligó a que escogieras eso? Tú puedes escoger entre sentarte a ver la televisión o ponerte a leer la Biblia. Tú puedes escoger entre irte a caminar y hacer deporte o ponerte a orar. Tú escoges. Si tú escoges la buena parte, nadie te la va a quitar. Si tú escoges a Cristo, nadie te lo quitará. ¡Wow! Escoge el bien, no escojas el mal. En lugar de acercarte al mal, acércate al bien. Tú tienes la libertad de escoger. Ahora, eso no quiere decir que tú escoges ser salvo, porque si tú llegas a ser salvo, es algo que Dios escogió, no tú. ¿Hay una contradicción? No. Si nosotros escogemos las cosas espirituales, Dios no nos va a quitar lo que escojamos. Si tú escoges a Cristo, Dios no te lo va a quitar. Cuando una persona ve la salvación de su alma como lo más importante,
Dios se la da. ¿De veras quieres ser salvo? Dios te da la salvación. Pero Él te vas a entender que Él te la dio. La salvación no es por tus esfuerzos, ni porque estés tocando la puerta. Pero si tú quieres la salvación, Dios te la da. Pero Dios no nos obliga a que busquemos la salvación. Dios nos hace responsables de lo que vemos, de lo que oímos, de las decisiones que tomamos. Seamos cristianos o seamos inconversos. Dios nos instruye, Dios nos enseña, Dios nos amonesta, nos estimula, nos alienta. ¿Qué es lo que Él quiere? Que seamos salvos. Si tú no eres salvo, no es porque Dios no quiera, es porque tú no quieres. Dios espera que reaccionemos como gente que piensa, no somos animales. Ustedes le repiten un texto a un caballo, pues pobre caballo, no entiende nada, pero nosotros somos seres pensantes, debemos escoger lo que nos conviene. Vean el Salmo 32. Salmo 32, 8. Te haré entender, aquí habla Dios claramente, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Ven, esto es en la soberanía de Dios. Dios nos hace entender en su soberanía. Ahora vean lo que dice el 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Aquí está la responsabilidad humana. Dios nos enseña en su soberanía, pero Él espera que nosotros reaccionemos bien a lo que estamos aprendiendo. Nuestro destino eterno no depende de lo que hagamos nosotros. Nuestro destino eterno depende de Dios absolutamente. Pero vean, aquí hay algunos jóvenes. Si un joven, sea quien sea, sea inconverso, sea cristiano, si un joven decide ser estudioso, decide hacer bien sus tareas, decide no juntarse con malos amigos porque le dan malos consejos, y escucha los consejos de sus padres, de sus maestros, ese joven va a acabar bien. Pero en el asunto de la salvación es muy diferente, ¿sí? O sea, aún un joven católico puede acabar bien si es estudioso y si hace bien sus tareas. Acabará bien en este mundo. Eso no quiere decir que ese joven va a ir al cielo, ¿sí? Porque si un joven termina yendo al cielo, eso será porque Dios quiso, no porque Él lo decidió. El pecado no es esclavo de nadie. No le vamos a decir, pecado, ya me cansé de ti, ya no quiero saber nada de ti. No, para que tú puedas vencer el pecado necesitas la ayuda de Dios, porque por ti mismo nunca lo harás. No depende de nosotros dejar el pecado. Sin la ayuda de Dios nunca vencerás. La verdadera libertad es la libertad que tenemos por medio del Espíritu Santo. Cuando una persona nace de nuevo, Cristo nos hace libres. Y es entonces cuando podemos escoger el bien. Un creyente puede escoger el bien, un inconverso no. Lo más que tú puedes ser un inconverso es escoger ir al culto. Puedes escoger leer la Biblia, puedes escogerlo. Pero si ni eso haces, ¿cómo vas a ser salvo? Si una persona peca, Dios no la obliga a pecar. Dios no nos obliga. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero si tú pecas, Dios no ha sustentado eso. Dios no ha hecho eso. Si tú decides pecar, tú lo decidiste. Dios no es culpable de eso. Si un sicario ha matado a 50 personas, Dios está detrás de eso. Dios quiso que matara a esas 50 personas, pero ese sicario tendrá que responder delante de Dios. Si un sicario mata, Dios no es responsable, Dios no es cómplice. ¿Por qué Dios permite que ocurran tantos crímenes en México? ¿Por qué? ¿Ustedes han oído hablar de Joseph Mengele? Joseph Mengele era uno de los subordinados de Hitler. ¿Saben qué hacía Mengele? Él estaba ahí cerca de los lugares donde quemaban, donde estaban las cámaras de gas. Y estaba en la fila de los judíos, unos, estaba la cola, uno decía tú a la izquierda,
Y luego pasaba otro y dice, tú a la derecha, tú a la izquierda, tú a la derecha. Los que iban a la izquierda iban a la cámara de gas. Los que iban a la derecha iban a trabajos forzados. Esos todavía la libraban un rato. Pero ¿por qué unos a la izquierda y otros a la derecha? ¿Por qué Mengele era alemán y los judíos eran judíos? Dios quiso que uno fuera alemán y los otros fueran judíos. Dios quiso que unos fueran a la cámara de gas y otros a los trabajos forzados. ¡Wow! Nosotros podemos librarnos del juicio, pero del juicio humano, pero del juicio divino, ¿quién se puede librar? Los nazis, muchos nazis se suicidaron cuando vieron que ya venían los rusos, ya estaban perdiendo la guerra, se suicidaron para que no los mataran los rusos. Libraron el juicio de Nuremberg, pero el juicio de Dios no lo pudieron librar. ¿Qué nos está enseñando Dios a través del COVID? ¿Qué nos está enseñando Dios a través de nuestra situación? Dios siempre nos está enseñando algo, siempre. Algunos de nosotros, escuchen lo que les voy a decir, algunos de nosotros sufrimos mucho en la infancia. Pobreza, enfermedad, maltrato, golpizas, indiferencia, rechazo, frialdad. Algunas personas sufrieron abusos incluso sexuales. ¿Cuánto daño le hace a un niño un abuso sexual? Es una cosa horrible. Pero han habido personas que fueron objeto de un abuso sexual que llegaron a ser salvos. ¿Hasta qué punto nos afecta o nos afectó el pecado de otros? Por ejemplo, algunos tuvimos malos padres. Los que tienen malos padres, esos niños son afectados terriblemente. Esos padres tendrán que pagar lo que hicieron con sus hijos. Pero si esos hijos no llegan a ser convertidos, esos hijos también van a pagar. Cada quien va a llevar su propia carga delante de Dios. Todos los días suceden cosas terribles en el mundo. El pecado hace muchísimo daño. ¿Qué está haciendo Dios? No alcanzamos a entender qué es lo que está haciendo. Pero suceda lo que suceda, Dios siempre tiene un propósito. Hay salmos, ustedes los han leído, donde dice el rey David que no podía dormir en las noches. ¿Se acuerdan? Estaba bien angustiado y estaba llorando. ¿Qué hacía cuando no podía dormir? Pues se ponía a orar. Se agarraba de su Dios. David entendía que necesitaba de su Dios. En nuestras noches de dolor, en nuestras noches de aflicción, cuando no podemos dormir porque estamos bien preocupados, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos agarramos de nuestro Dios. Si no nos ayuda Él, entonces ¿quién nos va a ayudar? Aunque tengas dinero, el dinero no soluciona todos tus problemas. Tienes que acudir a tu Dios y si no lo haces, ¿qué vas a hacer? Pero ¿saben una cosa? Dios está al tanto de todo lo que acontece a los creyentes. Dice, está escrito que Dios pone nuestras lágrimas en su redoma. ¿Saben ustedes qué es una redoma? Es un envase de vidrio. Entonces vean, Dios pone nuestras lágrimas en su redoma, quiere decir que las está viendo, ya va subiendo el nivel de nuestras lágrimas. O sea, pudiendo haberlas puesto en un envase opaco, las ha puesto en un envase transparente. O sea que Él las está viendo. Mi hijo ha llorado tantas lágrimas. Es posible que si estamos derramando lágrimas por nuestros hijos inconversos, esas lágrimas sean en vano. Si alguno de los que me escuchan está sufriendo por alguna situación difícil, lo que tienen que hacer es doblar sus rodillas delante del soberano. Ni se quejen, ni murmuren, no se peleen con Dios, doblen sus rodillas. Nosotros cometemos injusticias, pero Dios no comete ninguna. Ha habido millones de contagiados, muchísimos, cientos de miles de muertos.
Pero Dios es justo, Dios es sabio, Dios no comete errores. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vean, empezamos con el Salmo 135 y con ese terminamos. Pero vean unos versículos que no leímos. Salmo 135. Empezamos la lectura en el 5, pero vean lo que dice el 1. Salmo 135, 1. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jah, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jah ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. ¿Por qué debemos alabarle? ¿Por qué tanta insistencia en alabarle? Porque Él nos ha escogido. Hermanos, si un día hemos de estar con Cristo en el cielo, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo no cantarle? Dice en el versículo 3 al final, debemos cantarle y alabarle porque Él nos ha escogido. Destruyó a los reyes de Canaán, destruyó a los poderosos e instaló ahí a sus escogidos. Muchos han muerto, pero nosotros estamos vivos. Muchos están muertos en sentido espiritual, nosotros tenemos vida espiritual. Díganme si no es para alabarle. Si siendo escogidos no le alabamos, si siendo escogidos no le amamos, no le obedecemos, no le servimos, entonces ¿quién? Si tenemos vida espiritual es porque Él así lo quiso. Él movió los cielos y la tierra, su poder, su sabiduría, su gracia, su amor, para que fuéramos salvos. Entonces, el tiempo que nos reste de vida, pidámosle a Dios que nos conceda estarle alabando siempre, siempre contentos, siempre agradecidos. Si terminamos con bien este día, este año, bendito sea Dios. Y si podemos ver el 2021, bendito sea Dios. Todo lo que quiso hacer, lo ha hecho. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Gracias te damos, Padre, porque tú eres así. Un Dios tan grande, un Dios tan maravilloso. Un día nuestros ojos te mirarán y entonces te alabaremos con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, porque nos has concedido llegar hasta estas alturas. No es porque lo mereciéramos, sino por tu pura misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.